1. La cosecha maldita, relato completo. Mateo no era supersticioso, pero algo en la mirada de los ancianos del pueblo lo incomodaba. Cada vez que mencionaba que se mudaría a la vieja granja de su abuelo, bajaban la voz y se santiguaban. El comisario solo dijo una frase. A veces es mejor dejar la tierra descansar. La granja estaba a 10 kilómetros del pueblo, rodeada de campos de maíz que se mecían con el viento como olas de un mar amarillo. La casa de madera, con su galería destartalada y las paredes llenas de grietas, parecía una boca abierta en medio de ese océano. Los primeros días fueron tranquilos. Mateo trabajaba arreglando el techo, pintando, limpiando el granero. El silencio rural, al principio placentero, se volvió opresivo por las noches. No había grillos. No había viento. Solo los cuervos que, en vez de alejarse con el anochecer, se agolpaban en los árboles cercanos. El cuarto día encontró el espantapájaros. Estaba en medio del campo, erguido, mirando hacia la casa. No lo recordaba de cuando vino al funeral. Tenía ropas viejas, pero reconocibles, un saco marrón de su abuelo y el sombrero negro que solía usar en las cosechas. El rostro era de arpillera con 2 botones cosidos. Algo en esa figura lo ponía nervioso. Esa noche, algo se movía entre el maizal. Escuchó pasos lentos, pesados. Salió con su linterna. El maíz crujía, como si alguien, no un animal, caminara por los surcos. Gritó, pero no hubo respuesta. La linterna iluminó solo cañas agitadas. Al día siguiente, otro espantapájaros había aparecido. Este estaba más cerca de la casa, vestido con la camisa que él había dejado en el porche para lavar. Tenía un botón que él mismo había cosido meses atrás. Empezó a sentirse vigilado. Quemó ambos espantapájaros esa tarde. Usó gasolina y cerillos. Ardieron rápido. Pero al día siguiente había 3 nuevos. Formaban una línea directa hacia la casa. Mateo decidió dormir con el rifle. Las noches siguientes fueron peores. Golpes en las paredes. Rasguños en las ventanas. Voces apenas audibles entre los maizales. Una madrugada, despertó y vio que la puerta estaba entreabierta. Salió. Los espantapájaros estaban más cerca. Uno en el porche. Otro en la cocina. El último día, llamó a la policía. Nadie respondió. Tomó el auto y trató de huir. El motor no encendía. Abrió el capó, los cables estaban cortados, y una mano de paja colgaba entre los engranajes. Corrió al campo con una antorcha. Gritó al viento, maldijo a la tierra. Los espantapájaros se movieron. Caminaban lentamente hacia él. No corrían. No hablaban. Solo lo rodeaban. Lo último que se escuchó de Mateo fue su voz temblorosa en la grabación de su teléfono. No son de paja. Son de carne, carne seca, y están llenos de ojos. Cuando la policía llegó, no hallaron el cuerpo. Solo una fila de espantapájaros perfectos. Uno de ellos tenía la mirada viva y los labios abiertos en una sonrisa hueca. 2. El pozo del silencio, relato completo. Lucía viajó a Galicia por una recomendación académica, estudiar los mitos rurales de la región. Entre tantos, uno destacó, O Pozo do Silencio, una leyenda de un pozo sellado donde, decían, habitaban los pecados de la gente del pueblo. San Xoán de Neveira era un caserío de 8 casas, casi sin electricidad, donde los ancianos vivían aislados del tiempo. Todos sabían del pozo, pero nadie quería hablar. Uno le dijo. Fue sellado por miedo, y por vergüenza. Lucía lo encontró en el bosque. Una piedra redonda, con grabados celtas, cubría la abertura. Había cuerdas viejas y rastros de sangre seca en el borde. Esa noche colocó una grabadora al pie del pozo. Al escuchar el audio, oyó susurros. Voces arrastradas. Palabras en gallego antiguo. Alguien decía su nombre. Repitió la grabación. No había duda. La llamaban. Regresó al pozo. La piedra estaba corrida. No por maquinaria, sino por algo que había empujado desde dentro. No podía resistirse. Ató una cuerda, colocó una cámara en el pecho, y comenzó a descender. Las paredes del pozo no eran de roca, sino de huesos. Había marcas de manos, nombres tallados con uñas. A medida que bajaba, la luz se oscurecía, pero algo brillaba en el fondo, ojos. Muchos. Observándola. Al tocar el suelo, sintió que el aire era espeso, como si respirara dentro de una tumba. Escuchó llantos. Pero no vio a nadie. Quiso subir. La cuerda ya no estaba. Solo escuchó un murmullo detrás. Gracias por venir. La cámara fue hallada días después por un niño que jugaba cerca del bosque.
Nadie supo cómo llegó a la superficie. El video terminaba con la imagen de Lucía girando, aterrada, y luego, un silencio de 20 minutos, hasta que otra voz, idéntica a la suya, decía: Ahora me toca a mí hablar. 3. La casa de las vacas, relato completo. Andrés y Mónica soñaban con una vida nueva. Encontraron una finca barata en un valle apartado, entre pastos verdes y cerros cubiertos de niebla. El vendedor fue escueto. Nadie la quiere, pero está en buen estado. La primera semana fue idílica. La brisa olía a pino y leche fresca. Las vacas pastaban lejos, en silencio. Pero de a poco, empezaron a acercarse cada noche. Una, luego dos, luego todas. Se quedaban frente a la casa, mirando fijamente. No comían. No mugían. Mónica comenzó a sentir que algo las controlaba. Andrés lo atribuyó a estrés. Una madrugada, hallaron una vaca muerta frente a la puerta. Tenía la lengua arrancada y marcas circulares en la piel. Un pentagrama dibujado en lodo estaba debajo de su cuerpo. Llamaron a un veterinario del pueblo. El hombre llegó, miró la escena y solo dijo: Váyanse. No pidan explicaciones. Solo váyanse. Colocaron cámaras de seguridad. Lo grabado fue aterrador. Las vacas caminaban formando círculos. Una figura encapuchada las guiaba, murmurándoles. A veces parecía humana. A veces no. Andrés fue al pueblo en busca de respuestas. Un viejo le confesó. En esa finca vivió una secta. Al principio sacrificaban animales. Pero después, empezaron a ofrecer hijos. El suelo está maldito. Las vacas no están locas. Están marcadas. Esa noche, Mónica desapareció. Sin señales de lucha. Solo un rastro de pezuñas. Andrés, desesperado, volvió a mirar las cámaras. En la última grabación, una vaca se separaba del rebaño. Caminaba en dos patas. Su rostro parecía el de Mónica. Él intentó huir, pero el auto no arrancó. Afuera, las vacas lo rodeaban. La figura lo observaba desde el granero. Días después, los vecinos notaron que el rebaño había crecido. Entre ellas, una nueva vaca con ojos humanos, que lo miraban todo, y no parpadeaban. Relato 4. La ruta del muerto. Carretera Federal 45, Zacatecas-Durango. Ramiro Ortega tenía 52 años y llevaba casi media vida en la carretera. Su tráiler, apodado La Negra, era su único compañero constante, un Freightliner robusto, negro con líneas rojas, adornado con imágenes de la Santa Muerte. Se enorgullecía de haber sobrevivido tormentas, deslaves y una emboscada en Sinaloa. Pero lo que vivió una noche en el tramo olvidado del Cerro del Muerto lo perseguiría hasta la tumba. Salió de Aguascalientes con rumbo a Durango con una carga de maquinaria agrícola. Era de madrugada y el tráfico era ligero. Todo iba normal hasta que un retén de la Guardia Nacional lo obligó a desviarse. Hay una carambola por la autopista. Siga por la vieja, la que cruza por el Cerro del Muerto, dijo el federal, sin mirarlo a los ojos. Solo, no se detenga. Ramiro no creía en leyendas. Había oído del Cerro del Muerto, de apariciones y fantasmas de antiguos revolucionarios ejecutados. Pero en 20 años de camino, nunca vio más que perros atropellados y accidentes. Encendió un cigarro y se adentró por la vía secundaria, olvidada, sin luminarias. Poco a poco, una niebla espesa empezó a cubrir el asfalto. El motor de La Negra comenzó a fallar. Primero el velocímetro se volvió loco, luego las luces parpadearon. Finalmente, el tráiler se apagó a la altura del kilómetro 178. Un número grabado para siempre en la memoria de Ramiro. Bajó con su linterna para revisar el motor. No vio nada fuera de lugar, pero la sensación de estar siendo observado lo invadía. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre caminaba por el borde de la carretera. Descalzo. Flaco. De piel grisácea. Arrastraba una soga que colgaba de su cuello. Ramiro lo llamó, pero el hombre no respondió. No tenía ojos. Solo dos hendiduras negras en un rostro inexpresivo. Entró en el camión y cerró. El hombre se detuvo frente al parabrisas, mirándolo. Ramiro intentó encender el motor. Nada. Golpes secos comenzaron a escucharse desde la caja de carga. No puede ser. Susurró. Finalmente logró arrancar y huyó por la niebla. No miró atrás. En la siguiente gasolinera, revisó su carga. Uno de los cajones estaba abierto. Dentro, no había maquinaria. Había huesos. Un cráneo humano, dientes aún en su sitio, envuelto en costales. Un viejo le advirtió.
Esos huesos vienen de un campo sagrado. Era un cementerio indígena. Lo que sacaron, no debía moverse. Desde esa noche, Ramiro no volvió a dormir en moteles. Pasaba las noches en marcha, temeroso de los espejos. Porque cuando miraba los retrovisores, veía al hombre sin ojos. Cada vez más cerca. Reflejado. Aunque no estuviera ahí. Relato 5. Señales en la niebla. Interestatal enero de 90, tramos Poucan-Ubute, invierno. Peter Donovan, veterano de guerra convertido en trailero, siempre dijo que nada le daba miedo. Cruzó media América con su tráiler Kenworth rojo. Había dormido en pantanos, en desiertos, junto a cárceles. Pero jamás había visto algo como lo que ocurrió una noche en la enero de 90. Transportaba repuestos para Boeing, y la nevada había comenzado temprano. A la altura del kilómetro 441, una niebla espesa cayó de repente. No era normal. Se movía contra el viento. No dejaba pasar la luz. La primera señal apareció: salida 0 Hotel del Silencio, 1 milla. Pensó que era un error. No existía esa salida. 5 minutos después, otra señal idéntica. Luego otra. El GPS murió. El reloj de la cabina giraba sin control. Decidió tomar la salida. El camino se angostaba y los árboles parecían vigilarlo. Al final, un hotel art deco se alzaba entre la niebla. Antiguo. Perfectamente conservado. En el estacionamiento, camiones abandonados, cubiertos de hielo. La recepcionista era una mujer alta, de peinado de los 50. ¿Viaje de ida o de regreso, señor Donovan? ¿Qué lugar es este? Un sitio para quienes se quedaron en el camino. Sonrió sin calor. Le dieron la habitación 212. Dentro, todo era idéntico a la casa de su infancia. Fotografías de su madre, su perro muerto, un viejo sillón. Durmió profundamente. Al despertar, había alguien en la habitación. Era él. O una versión de sí mismo, con ojos blancos, demacrado, con la mandíbula colgando. Huyó por los pasillos. Cada puerta mostraba versiones distintas de su vida. Él como soldado herido, como cadáver, como viejo solitario. Regresó al camión. Dentro, cadáveres de sí mismo lo esperaban en el asiento trasero. Arrancó, pero la carretera ya no estaba. Solo una recta infinita de niebla y señales que se repetían. No hay regreso. Algunos traileros cuentan que han visto la salida 0. Pocos la toman. Los que lo hacen, nunca vuelven. Pero en ciertos tramos, otros juran haber escuchado por la radio. Bienvenido al Hotel del Silencio. Tu habitación aún te espera. Relato 6. El remolque de los lamentos. Ruta Nacional 14, Entre Ríos, Argentina. Carlos el Flaco Busto llevaba más de una década transportando cargas nocturnas por la Ruta 14. Solitario, reservado, nadie sabía que en 2021 aceptó una carga sin papeles. Una caja metálica, hermética, sellada. La llevó desde Concordia hasta Paso de los Libres. Nunca preguntó qué había adentro. Le pagaron en efectivo. Pensó que era contrabando. A los días comenzó a soñar. Llantos. Gritos ahogados. Golpes. Voces femeninas que le decían: «Flaco, sácanos de acá». No pudo más y abrió el remolque. Estaba vacío. Pero había huellas. Manos pequeñas marcadas en el óxido. Uñas. Raspaduras en el metal. Las noches siguientes fueron peores. En las paradas escuchaba golpes desde la caja. Voces que lo llamaban por su nombre. Arañazos en las paredes. Manos fantasmales que aparecían en los cristales empañados. Un viejo camionero le dijo: «Vos fuiste el que llevó la carga muerta, ¿no? No eras el primero. Pero sí el único que las escucha». Carlos investigó. Aquella noche, las autoridades habían interceptado un contenedor similar. En su interior, 5 mujeres inmigrantes, muertas por asfixia. El suyo era el otro. Intentó ir a la policía. No le creyeron. Comenzó a beber, a dormir en movimiento, a tapar los espejos. Pero ellas no se iban. Un día desapareció. Su camión fue hallado en un campo. Dentro del remolque, había ropa femenina, cabello, y decenas de huellas pequeñas en las paredes. Desde entonces, otros camioneros han oído los lamentos. Siempre cerca del kilómetro 92. Siempre por la noche. Siempre acompañados de una pregunta: ¿nos llevas esta vez? ¿Nos vas a encerrar otra vez, flaco? Y en el retrovisor, a veces, alguien ve a 5 mujeres descalzas, caminando detrás del tráiler,
a la espera de otro que las escuche.